Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Picasso Depredador. Mirad, le he puesto ese nombre porque hace pocos días hablé de que en abril de 2023 se cumplen 23 años, 50 años de la muerte de Picasso, que fue en abril de 1973. Entonces hay una serie de actos que empiezan en el mes de octubre. De hecho, algunos ya han empezado y en 40 museos entre Europa y Estados Unidos. Y bueno, y entonces he estado leyendo un artículo que no sé si es del Español o del País, francamente no tendría que mirarlo, que me ha parecido muy interesante. He cogido parte de ese artículo, no lo he cogido entero, pero le agradezco a quien le haya escrito. Es una mujer que está viviendo en Estados Unidos y por supuesto se fascina con la exposición que va a hacer el MoMA a través de un museo de Brooklyn, de lo que es Picasso. ¿Cómo lo va a abordar? Lo va a abordar desde el punto de vista feminista, porque era, yo qué sé, era como Terminator. Pero claro, hay muchísimas cosas. Desde que este señor murió hace 50 años, ahora tenemos otras formas de interpretar la realidad. El Me Too ha calado muchísimo en la sociedad y entonces, claro, es también un error juzgar a esta persona, a este pintor que fue el dios de la modernidad, juzgarlo desde la perspectiva actual, pero por otro lado no podemos dejar de en fin, asombrarnos de lo brutal que fue como maltratador, etcétera, y a la vez asombrarnos de lo buen artista que fue. Todo junto está metido en la misma persona. Y bueno, tampoco tenemos que olvidar que este hombre nace a finales del siglo XIX y que la mentalidad del siglo XIX de la España de esa época pues no es demasiado de la Andalucía de aquella época, aunque él estuvo viviendo en La Coruña, Barcelona, etcétera. Pero bueno, no, en fin, es inevitable que, siendo quien es, cada museo lo aborde desde diferentes perspectivas. Y entonces he utilizado este artículo porque me ha parecido muy interesante. Es un artículo de opinión en el cual dan su opinión pues de Hannah Gadsby, que es una australiana que hace un monólogo. Lo hacen en 2017, se estrena en 2018, tiene muchísimo éxito. Ella es defensora del LGTBI o no sé cómo se llama, en fin, y entonces lo que han hecho el Museo de Brooklyn es decirle que colabore en la organización de esta exposición de Picasso, porque no solamente quieren hacer una exposición de Picasso, ya os he dicho que el MoMA ha dejado su peso sobre ella, sino que quieren hacer una, ¿cómo diría yo?, un análisis crítico para ver con muchísimo interactuar con el público y no solamente hacer humor, sino también ver la dimensión como artistas, ver la dimensión humana, etcétera, etcétera, y hacer conferencias, encuentros, pequeñas asambleas. Mirar mi pirricaca enana más mala. Y bueno, y después está también, os pongo la directora del Museo de Málaga, que lo conozco, el Museo Picasso, las cuales ha cedido parte de la herencia de uno de los hijos, y en fin, otra obra, hay linóleo, dibujo, grabado, etcétera, a lo largo de los 80 años, los cuales Picasso estuvo activo. Y entonces esta mujer, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ahora os iré, porque lo que voy a dar son pequeños testimonios, que es lo que he utilizado del artículo. Básicamente lo arroja otro punto de vista también diferente, y esta mujer la han contratado también de este museo, en el Kunstmuseum de Basilea, para que haga iba a decir de alguacil, de comisaria, para que comisarie una exposición del Greco y Picasso en la fecha de homenaje a Picasso. Y en fin, son diferentes puntos de vista. También está, o sea, da la opinión de la directora del Museo Picasso de París, y que tomó el cargo justo cuando está todo este reto por delante, que hay una colaboración entre España y Francia para celebrar ese 50 aniversario de la muerte de Picasso, intentar hacer como una especie de ruta lo más completa posible, en las cuales también se ha unido Suiza, etcétera. Ya os he dicho que va a haber más de 40 exposiciones en todo el mundo, no sé si 15 en Europa y el resto en Estados Unidos, no sé. En Estados Unidos va a haber bastantes exposiciones. Bueno, entonces lo que voy a arrojaros aquí son
puntos de vista de la directora del Museo de Málaga de Picasso, de la directora del Museo de París de Picasso, en fin, diferentes opiniones de lo que van a hacer en Brooklyn, etcétera, y de las diferentes opiniones que tienen ellas de Picasso como hombre, como minotauro, bestia parda con las mujeres, que lo desconocemos todo. Tuvo muchísimas, era muy promiscuo. En fin, no sé si las mujeres con las que tuvo relaciones estables fueron 8 o 9, pero a partir de ahí tuvo muchísimas relaciones, incluso hasta de mayor. Él murió con 93 años, creo. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito mejor. Hannah Gadsby es una humorista, una cómica australiana con muchísimos traumas porque tuvo abusos en la infancia, etcétera. Y entonces lo que hace a través del humor es, como diríamos, como una terapia catártica, ¿no? Y entonces hace un monólogo que se llama, esto lo está contando la periodista, que me ha parecido muy bonito, y os he hecho una selección para el canal. Hace un monólogo que se llama Nanette y es presentado en 2017, se proyecta en Netflix en 2018 y tiene muchísimo éxito. Y entonces el MoMA le dice al Museo de Brooklyn que por favor haga una exposición de Picasso, hable sobre Picasso, etcétera, y los de Brooklyn cogen a esta humorista que habla sobre Picasso para que le ayude a montar todo, que dice que está todavía en proceso, que todavía no han terminado y que dice que todo es objetable, pero ella le está ayudando a todo. Bueno, ella dice: Picasso le odio, aunque si piensa en el cubismo no puedo odiarle. Esta mujer es esta australiana, licenciada en Historia del Arte, activista del LGTBI. Lo que hace es que transforma sus traumas en parodia, en monólogos, sus traumas de brutales abusos que ha padecido. Pero este refugio de humor a veces tiene un precio casi, y dice que en el caso este de Picasso casi acaba con ella. Dice, os voy a dar muchas opiniones, dice: debería ser más generosa con él porque tenía una enfermedad mental, pero nadie lo sabe porque no encaja con la mitología que le rodea. Claro, el mercado, como he dicho, esto alcanza unas cifras bestiales. Entonces todo su las casas de subasta rehacen las biografías en general y el mercado en general, y después todo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Picasso era muy trabajador, pero sí era muy narciso, todo hay que decirlo, era manipulador, en fin, eso es muy habitual dentro del mundo del arte. Bueno, sigo leyendo. Picasso era un genio pasional, viril, atormentado, y ahí no hay espacio para nada más. Totalmente de acuerdo. La misoginia es el mal que aqueja al pintor. Hay que aprender a separar al hombre de su arte, dice la cómica, pero entonces, ¿qué pasaría si quitas su nombre de los cuadros? ¿Por cuánto se subastarían? Por nada. Muchos de ellos. Otros sí. Yo creo que hasta 1936, siempre lo digo, me gusta lo que hace, pero a partir del 36, a mí Guernica me parece horrorosa. Es más un documento de una época que tiene valor artístico, no me gusta demasiado. Pero bueno, no voy a dar mi opinión, que si no os condiciona la mirada. Bueno, la celebración del 50 años de la muerte de Picasso es en 2023 y se conmemora el 50 aniversario, como he dicho, la muerte del 8 de abril de 1973, y abre un interrogante de cómo lo ven las generaciones actuales, ¿no? Hasta qué punto y de qué forma. También os voy a hablar de la opinión de Estrella de Diego, que dice que no se le puede perdonar a Picasso todo por ser Picasso. Esa frase me encanta. ¿Hasta qué punto o de qué forma puede abordarse recurrente y tajante frente a la crítica feminista este señor? Bueno, en pleno locura con el del Me Too que ha calado en la sociedad, el monólogo de la humorista esta australiana Gatsby, aquí como The Great Gatsby, el gran Gatsby, traslada al público la polémica que rodea la figura de Picasso y su relación con las mujeres, que fue una relación tremenda. Hubo una cantidad de suicidios de hijos, de mujeres, de todo. Teresa Walters dice que fue la única que se escapó porque se largó y se divorció. Una controversia que en absoluto es nueva y sobre la que se ha escrito muchísimo, pero que en el siglo XXI de nuevo cobra relevancia, sobre todo frente a la conmemoración que se hace de este señor en 2023. Bueno, ha habido protesta, un simposio en el Museo Picasso de Barcelona, podcasts dedicados al tema del artista, o que lo describen como un Harvey Weinstein, no sé cómo se dice, Weinstein, Lola, ¿cómo se dice? Harvey Weinstein de su época.
Bueno, él tuvo una relación estable con Fernand Olivier, Eva Guel, Oskar Koklova. Madre mía, no le daba dinero, tenía hijos, se estaba muriendo de hambre y ella estaba lesionada, la bailarina rusa, que era monísima. María Teresa Walter, Dora Maar. Dora Maar se portó, bueno, una relación sadomasoquista. François Gillot, Jacqueline Roquet. Jacqueline fue la última, pero era como muy servil con él. Y bueno, esa fue con las que sabemos que mantuvo relaciones estables de tiempo, pero después tuvo montones de relaciones más y todas salieron regular paradas. Tenía una cantidad de listas de conquistas que están también Gabrielle Lapère, Irène Lagut, Elvira Paralini, Emilienne Paredes, Geneviève Laporte, entre otras, tuvo muchísimas más. Y bueno, su vida privada no queda excluida de lo que es su arte, porque las mujeres forman parte de lo que es su obra. Por eso, muchas veces cuando me decís que por qué cuento las biografías de los artistas, porque no se puede separar lo que es la vida, yo creo que en ninguna profesión, pero los artistas todavía lo ves con muchísima más transparencia. Y bueno, no se puede. Aquí Picasso es que sabes cuándo está con cada una porque cambia como el registro de lo que está haciendo. Bueno, con frecuencia habla de deseo, de poder, de atracción. Dice Victoria Convalía, que es historiadora y crítica de arte, que escribe la biografía de Dora Maar, que destaca su narcisismo, el narcisismo de Picasso. Dice, por un lado, es el mejor pintor del siglo XX y nadie estará en desacuerdo con esto. Dice, por otro lado, está su vida como hombre. Parece evidente que era un maltratador psicológico y según algunos testimonios puede que físico también. Picasso es un señor educado en el siglo XIX, un tiempo lleno de maltrato, un tiempo lleno de pobreza, digamos, dejémoslo ahí en España. Picasso es un señor, nos fijamos más en él porque es el genio, pero entre los creadores hombres está muy extendido, muy común. ¿Qué tendríamos que decir de Francis Bacon? La verdad que era maltratador también. Edvard Munch, ni te cuento. O Carballo, que mataba. En relación con Picasso, el tema no debe obviarse, pero tampoco debe tratarse de forma sensacionalista. Evidentemente no hay que justificarlo, pero su trabajo sigue siendo igual de bueno. La mujer es un asunto central en su obra y el erotismo es importantísimo. Y dice, los buenos historiadores y expertos se han fijado en eso también. Bueno, ahora voy a hablar de Carmen Jiménez, que es la directora del Museo Picasso, que yo he estado una vez. Es el museo más visitado en Andalucía. Tiene aproximadamente al año entre 250.000 visitas y 300.000. Andalucía es una región, no es Madrid, no es el Prado, pero está muy bien. Carmen Jiménez es experta en Picasso y califica, bueno, dirige también el Museo Picasso de Málaga y comisaría algunas de las muestras más importantes dedicadas al artista madrileño también en América. Bueno, y el Museo Picasso de Málaga, por hacer un resumen, cuenta con 233 obras suyas que abarcan los 80 años que estuvo trabajando. Estos son 233 obras son de colección propia y se suman 162 que son de la Fundación Elmin y Bernard Ruiz Picasso para el arte, para FABAS, es un acrónimo, entre las que se incluyen 44 pinturas, 49 dibujos, 40 obras gráficas, o sea, grabados, 10 esculturas, 17 cerámicas, un tapiz, una plancha de linóleo, etc. Bueno, os recomiendo que vayáis, que además Málaga es muy bonita y cada vez tiene mayor oferta artística. Además, voy a decir una cosa, en el Museo Picasso se hacen también para escolares, tienen precios especiales para jubilados, para los menores de 16 años, para los que están inválidos, que es totalmente gratis. Cualquiera que tenga una anomalía física que sea minusválido es totalmente gratis. No sé, parece que estoy haciendo publicidad del museo, pero es que me coincidí con un, ¿cómo se llama?, un concierto y fue precioso, la verdad. También hacen conferencias, en fin, quiere decir que es un lugar que lleno de actividades, no solamente es que expone la obra de Picasso. Bueno, la exposición, ahora mismo ha comisariado una exposición de Picasso el Greco en el Kunstmuseum de Basilea, aunque todavía, en teoría, el homenaje a Picasso empieza en el mes de septiembre. Mira, se me está rizando el flequillo del calor que tengo. Que es para 2023, bueno, pues el Kunstmuseum de Basilea ya ha empezado y ella ha sido la comisaria, la directora del Picasso Málaga. Bueno, o sea, el homenaje a Picasso
se inicia el 12 de septiembre. Estuvo trabajando Guirao, que es el que se murió, que era de Pulpí, un pueblo de mi tierra, Almería, que era maravilloso, que estuvo durante muchísimo tiempo dirigiendo La Casa Encendida, entre otras. Es una pena, ha muerto joven. Conforme voy cumpliendo años, los encuentro más jóvenes. Con 60 y pocos años, no sé si con 62 años. Bueno, esta mujer, la directora del Picasso de Málaga, va a ser comisaria de una exposición de escultura en el Museo Guggenheim de Bilbao, un encargo que recibió de José Guirao, como he dicho antes, quien hasta su fallecimiento el 11 de julio era el encargado designado por el Ministerio de Cultura para estas conmemoraciones de 2013. Sus sucesores, ya hablé el otro día, es Carlos Alberdi. El otro día os conté que compraron un archivo, compró el Estado un archivo maravilloso. Quien adelanta que este señor dice que la relectura de Picasso en el siglo XXI es que se ha planteado hacer las objeciones feministas serán tratadas, por ejemplo, en el simposio que se prepara para diciembre en el Reina Sofía. Dice la directora, dice Jiménez, la directora del Picasso: los tiempos han cambiado y comprendo que mis nietos y yo no vemos las cosas igual. Yo os voy a decir una cosa, le tenía un poco de manía a Picasso porque siempre lo he visto tan machista. Es que como vivo en Andalucía, que es una zona preciosa, maravillosa, de gente encantadora, pero el machismo de verdad, espero que no me veáis los de mi tierra. Bueno, es que le pregunta a alguien qué hora es y ya, se creen que le estás tirando los tejos y que se no lleva reloj. Bueno, no me hagáis caso. Pero Picasso, dice ella, los tiempos han cambiado y comprendo que mis nietos y yo no vemos las cosas igual. Dice, pero a Picasso no se le puede cancelar. Si se aborda el tema de su relación con las mujeres, se debe empezar por decir que no se le puede juzgar con la mentalidad de hoy. Bueno, eso dicen siempre cuando no le quieren pegar un hachazo. Esta especialista en Picasso no le interesa pegarle un hachazo. Dice, se debe hacer bien, saliendo un poco de lo que siempre se repite. Ahí está también la presidenta del Museo Picasso de París, que es Céline Debray, que recibe el cargo justo cuando se están organizando el homenaje a Picasso en 2013. Esto también hace unas declaraciones muy interesantes, porque os estoy dando diferentes miradas, diferentes perspectivas de lo que va a ser un mismo fenómeno, que es la celebración del homenaje a Picasso por 50 aniversario, ¿no? Desde Brooklyn, Madrid, París, Málaga, etc. Hay otro Museo Picasso en Barcelona, me parece, pues no han debido de preguntar. Bueno, ya sabéis que se ha coordinado entre Francia y España, dice la Céline Debray, la Céline de pueblo. Dice, es una excelente oportunidad para trabajar, para abordar su amplio legado a escala internacional. Esta es parisina, todavía más fría. Porque están metidas en este tema y no quieren tampoco pegar hachazos. Habrá 40 exposiciones en distintas sedes de Europa y Norteamérica que a partir de un acercamiento historiográfico abordarán investigaciones específicas o periodos concretos en la amplia producción picassiana, desde su relación con la prehistoria y el arte rupestre en el Pompidou hasta su masculinidad y relación con las mujeres en el Museo de Brooklyn. Allí van a pegar hachazos. En Brooklyn, aquí no porque tenemos demasiados intereses invertidos. Dice, los retos que plantea el aniversario son múltiples. Se han hecho muchas exposiciones de Picasso, pero en los 50 años transcurridos desde su muerte, eso lleva razón, el estudio de su obra ha cambiado la forma de mirarlo. Ahora se mira peor. Dice, mostrar a un artista también implica abrir interrogantes y considero muy importante llegar al público joven. Sí. Las mujeres jóvenes, hachazo a yugular. La figura de Picasso ha despertado protestas del Me Too, agravadas por especulaciones maliciosas, y por eso creo que un acercamiento, esta es la directora de Picasso París, creo que un acercamiento historiográfico proporciona la distancia adecuada para el análisis. Encontrar el equilibrio para honrar su legado y apelar a las generaciones más jóvenes exige ser cuidadoso y preciso. Qué casualidad que las que son directoras del Museo Picasso no quieren entrar demasiado al trapo, entran con mucha delicadeza. Bueno, hay una periodista y escritora que se llama Brigitte Beckemont, que es autora de 2 libros dedicados a Dora Maar y María Teresa Walter. Dice, me parece que se hizo una película sobre uno de los libros que tiene de María Teresa Walter. Dice, con María Teresa Walter empezó su relación amorosa cuando él tenía 40 y ella tenía 17. Ella dice de Picasso, dominador, manipulador, egoísta, posesivo. Sí lo fue,
pero él no disfrutaba causando dolor, excepto quizás en la relación sadomasoquista que tuvo con Dora Maar. Su objetivo no era ver sufrir a las mujeres, sino, era un egoísta, sino su arte, un narciso. Cuando se cansaba de ellas porque sentía que ya no eran esenciales para su creación, las dejaba. Tampoco le parece apropiado tildar a Picasso de pedófilo, porque establece una relación con Walter, María Teresa Walter, cuando ella tiene 17 y él 40. Ella no era una niña, dice la escritora. Hombre, pues yo creo que sí, querida, porque 17 a 40 era una adolescente. No era una niña de cuna, pero era una niña. A ver, ahora estamos en Estrella de Diego, que es una catedrática. Ella va a pronunciar una conferencia en el Prado a partir del 12 el 12 de septiembre. Estrella de Diego me gusta porque no se corta ni tres. Es muy adusta, así muy castellana, muy seria, pero cuando tiene que pegar hachazos lo pega. El 12 de septiembre es la apertura de las conmemoraciones de Picasso y ella va a ser la que dé la conferencia por la parte española en el Museo del Prado, y tiene claro que puede no gustarle Picasso como persona y ver que sus obras dice, su obra es apabullante. Otra que está también muy implicada, pero bueno, esta me cae muy bien. Dice Estrella de Diego: el año Picasso es una oportunidad para revisar y respetar al artista. No solo su relación, que va a decir, ella va al Prado, no solo su relación con las mujeres, que eclipsa todo lo demás, sino también con los hombres, con su entorno. La relación de Picasso es un artista, una cantidad de suicidios a su alrededor, eso de permitir que sus hijos se mataran bebiendo lejía y tal, lo siento. La relación de Picasso es un artista que se construye como marca, tanto como Dalí, con la baja cultura como una de las áreas sobre las que sería interesante detenerse. A Picasso le vendría bien dejar de ser Picasso un rato y situarlo en un lugar en que se pueda hablar de él. Esa idea del fenómeno del genio creativo imposible de controlar nunca se ha revisado, ha sido intocable y sigue siéndolo. No hay manera de presentarle como un creador frágil. La verdad es que la fragilidad de Picasso no es el punto de partida de la exposición para el Museo de Brooklyn. Que se pasa el que más hachazos va a pegar en Nueva York. Allí están Catherine Morris, Lisa Small, que son conservadoras de arte feminista y de arte europeo respectivamente. En los museos, sobre todo en los museos grandes, este museo de Brooklyn depende del MoMA, en los museos grandes hay especialistas del siglo XVIII, como el otro día conté de Paret, o sea, porque tienen colecciones tremendas. Dice: trataré de aproximar y revisar desde las complejidades que plantea el movimiento actual una figura histórica que nos guste su biografía o no. Continúa jugando un papel fundamental en la historia del arte. Bueno, junto a Morris y Small trabaja en la exposición, como he dicho antes, como comisaria invitada precisamente Hannah Gadsby, con quien mantiene una primera relación en 2018 tras ver su famoso monólogo, y retoman el contacto cuando el MoMA le propone al Museo de Brooklyn entrar a formar parte del año Picasso desde una perspectiva feminista. ¡Qué interesante!, dice Morris. Claro, aquí es más intocable. En Francia también. Desde las tres estamos trabajando para crear el marco de una conversación en torno a Picasso. Los comisarios crean un relato en el cual envuelven al visitante cuando va a ver la exposición. Dice: su poder emanaba tal vez de su genio, pero quizás, estas son las de Brooklyn, pero quizás también por una serie de factores externos que le permiten ser quien fue. ¿Qué significa eso ahora? ¿Por qué aún cautiva nuestra imaginación? Él se ha convertido de alguna manera en símbolo de una historia que desde muchos frentes hoy se trata de reescribir. La exposición no se plantea como un referéndum sobre sus fallos como persona, ni justificación ni encierro. Bueno, el borrador de cancelación de Picasso carece de sentido porque él es parte de nuestra historia, aunque las comisarias entienden perfectamente que hay veces que no comparten esto e intuyen que harán oír que se abra la muestra cuando se abra la muestra en junio de 2023, o sea, falta casi un año, un poquito menos, como 10 meses. Su proyecto trata de abrir el debate, estará en verano, en cuestiones que rebasan la polarización que genera Picasso. Dice Small: se le presenta como un genio brillante que lanza la modernidad o como un monstruo, pero las dos cosas pueden ser ciertas. En Nanette's, Gadsby habla de cómo Picasso libera el arte de tener que representar la realidad tridimensional en dos dimensiones y de cómo su cubismo aboga por integrar todas las perspectivas posibles. Luego pregunta retóricamente si alguna de estas perspectivas es de una mujer o acaso el pintor se pone en un caleidoscopio los genitales.
Quizá en respuesta a esto, el arte contemporáneo de mujeres será una de las claves de la exposición de Brooklyn, aunque la muestra está aún en periodo de gestación y sujeta a cambios. Bueno, solo deciros que la fuerza que ejerce Picasso será uno de los puntos de vista, como también la intersección del genio y la fama del artista, que trasciende como poco. Tiene previsto también celebrar debates, es muy interesante, y charlas con la humorista australiana Gatsby y otras mujeres, porque esta vez serán ellas, ni víctimas ni musas, quienes tomarán la palabra. Tomen la palabra de Picasso. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana puede que vuelva con el arte climático o quizás con un orfanato que hay en Roma, que es para meter obras que han sido robadas y que la policía la ha pillado, que me parece súper interesante. Hasta mañana.